En el desarrollo embrionario humano hay una estrecha relación entre la madre y el feto, lo que le permite, durante todo su desarrollo, oxigenarse y nutrirse, eliminando los productos de desecho metabólico. Esa estrecha relación se ejerce mediante estructuras extraembrionarias como la placenta y los anexos embrionarios fetales, así denominados estos últimos porque se forman en etapa embrionaria pero evolucionan y persisten en etapa fetal cumpliendo sus respectivas funciones. Los anexos son estructuras membranosas u órganos extraembrionarios que desempeñan durante el embarazo funciones específicas como protección, nutrición, respiración, excreción. Se diferencian del trofoblasto, del pedículo de fijación y del endometrio o mucosa uterina. El siguiente cuadro enuncia cuáles son esos anexos y en qué orden se originan. Es así que tenemos a los anexos embrionarios fetales representados por amnios, saco vitelino, corion y alantoides. El amnios es de ubicación dorsal con respecto al disco embrionario y se origina a los 7 días y medio después de la fecundación. El saco vitelino, ubicado ventralmente con respecto al disco embrionario, se forma entre los días 12 a 13 después de la fecundación, y una parte de él, su extremo más dorsal, forma intraembrionariamente al intestino primitivo, al que sigue vinculado por un conducto o pedículo vitelino, adoptando lo que resta del saco vitelino forma vesicular. El corion es la membrana fetal extraembrionaria más extensa, en contacto directo con el endometrio, y está formado por mesodermo extraembrionario y por trofoblasto, es decir, sito y sin sitio, formándose en su superficie vellosidades coriónicas. El último de los anexos embrionarios fetales es el alantoides, membrana que representa una extensión o evaginación del tubo digestivo primitivo a nivel caudal. Su aparición es aproximadamente el día 17 después de la fecundación y su porción extraembrionaria está incluida en el mesodermo del pedículo de fijación. Posteriormente, de la fusión de los pedículos de fijación, que es el que contiene al alantoides, y el pedículo vitelino, se formará el cordón umbilical. En la parte inferior del cuadro se indica el anexo materno-fetal, es decir, la placenta, la cual comienza a formarse tempranamente pasando por diferentes etapas o estadios. Su componente materno es la decidua basal, que representa el endometrio funcional en el sitio de implantación, mientras que el componente fetal es el corion frondoso, es decir, provisto de vellosidades a nivel del polo embrionario. Dibujo esquemático que representa el corte de un útero conteniendo un embrión de 6 semanas y observándose sus membranas o anexos extraembrionarios. Desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda se señalan el corion leve, el corion frondoso, a ese nivel la decidua basal, el alantoides, el saco vitelino con su pedículo vitelino que junto con el pedículo de fijación formarán el cordón umbilical, la cavidad o celoma extraembrionario, la decidua parietal, la decidua capsular, el amnios. El asterisco representa la cavidad amniótica conteniendo el líquido amniótico. Este dibujo esquemático representa un blastocisto a comienzos de la segunda semana implantado fuertemente. Se ve como el sincitio trofoblasto en color celeste ha invadido el estroma endometrial, erosionando vasos sanguíneos y glándulas maternas para así nutrirse. El citotrofoblasto se observa en color verde. El macizo celular interno o embrioblasto cambia organizándose en dos capas, el hipoblasto en color amarillo, futuro endodermo, constituido por células cúbicas, y dorsalmente a él el epiblasto en color rosa, futuro ectodermo, que representa una capa más gruesa de células cilíndricas.
En el interior del epiblasto aparece la cavidad amniótica revestida internamente por los amnioblastos. Al comenzar la segunda semana del desarrollo embrionario, el blastocisto termina de implantarse adhiriéndose fuertemente. En la superficie del embrioblasto aparecen dos capas celulares, el hipoblasto ventralmente y el epiblasto dorsalmente. Es la etapa de disco embrionario bilaminar. Y es el epiblasto, futuro ectodermo, el que está relacionado con la formación del amnios y su cavidad. Es decir, en el interior del epiblasto aparece una pequeña cavidad, un primordio, que se irá agrandando a medida que se desprendan más células del epiblasto. Aquellas células que se desprenden del epiblasto y se ubican a cada lado y adyacentes al citotrofoblasto se llamarán amnioblastos o células amniógenas, y van a revestir internamente a la cavidad amniótica y producir inicialmente el líquido amniótico con alto contenido en agua y solutos. Por lo tanto, el amnios, con la cavidad amniótica y sus amnioblastos, se originan a los 7 días y medio después de la fecundación. Y la cavidad amniótica representa un espacio vital para el crecimiento embrionario fetal, completando su evolución a los 3 meses de gestación. Inicialmente el amnios está adosado al borde del disco embrionario y al comienzo cubre el mesodermo extraembrionario del pedículo de fijación y del pedículo vitelino. En etapa fetal, el líquido amniótico aumenta progresivamente su volumen, permitiendo que el feto se mueva libremente en este medio líquido. Además, le da protección mecánica y lo amortigua de posibles golpes, evitando que el feto se adhiera al amnios y manteniendo una temperatura adecuada y constante dentro de la cavidad amniótica. Habíamos visto que en etapa embrionaria el líquido amniótico era producido por los amnioblastos, pero en la etapa fetal su producción aumenta por difusión de los vasos sanguíneos de la decidua parietal, es decir, del endometrio gestacional que cubre la cavidad uterina, por pasaje desde la sangre materna de la placenta, y aunque en esta etapa la mayor parte del líquido amniótico proviene de la orina fetal, la que está libre de desechos. Es un líquido cristalino compuesto por alto contenido en agua y solutos, solutos tales como proteínas, carbohidratos, hormonas, sales orgánicas e inorgánicas, incluso células epiteliales fetales descamadas. A las 10 semanas de gestación, la producción de líquido amniótico es de unos 30 mililitros. A las 20 semanas de gestación, la producción de líquido amniótico aumenta a 350 mililitros. A los 8 meses de embarazo es de unos 800 mililitros el volumen de líquido amniótico. En el feto a término, el volumen de líquido amniótico disminuye moderadamente. A partir de los 6 meses de gestación hay recambio constante del líquido amniótico, renovándose cada 3 horas. Es importante saber que el feto deglute unos 20 mililitros de líquido amniótico por hora, el cual es absorbido a nivel intestinal. Desde el intestino fetal en desarrollo, un volumen transcurre por los vasos fetales, que son las arterias umbilicales, hacia la placenta y pasa a la sangre materna. Un mayor volumen de líquido amniótico, absorbido por el feto, es filtrado por sus riñones y se vuelca nuevamente en la cavidad amniótica. Existen dos situaciones patológicas con respecto a la producción de líquido amniótico. Por un lado, el oligohidramnios, que consiste en una baja producción de líquido amniótico, es decir, menos de 500 mililitros, condición que suele asociarse con anomalías como agenesia renal bilateral, es decir, falta de ambos riñones, o ruptura prematura del amnios. La otra situación patológica es el polihidramnios, que consiste en la producción excesiva de líquido amniótico como consecuencia de anomalías congénitas que imposibiliten la deglución, por ejemplo en el caso de la anencefalia, por falta de cierre a nivel craneal del tubo neural. Por lo tanto, no se desarrollan los hemisferios cerebrales, o anomalías que impidan el paso del líquido amniótico por el tubo digestivo en desarrollo, como por ejemplo en el caso de la atresia esofágica. El amnios en esta etapa, en la etapa fetal, reviste al cordón umbilical, a la superficie interna o cara fetal de la placenta,
y formará la membrana amniocoriónica. La amniocentesis consiste en obtener por punción una pequeña muestra de líquido amniótico para estudiar sus componentes, sustancias y células descamadas con pequeño riesgo de aborto espontáneo. La amniocentesis se realiza entre las semanas 16 a 22 de gestación. La amniocentesis se realiza, entre otros, para determinar si los pulmones del bebé están suficientemente maduros, para diagnosticar o descartar infección intrauterina, para un estudio citológico y así determinar condiciones genéticas, determinar alguna normalidad cromosómica, como en el caso de la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, para determinar sexo, en el primer trimestre analizando las vellosidades coriónicas e incluso poder realizar dosaje de la alfa-fetoproteína que si está aumentada detecta defectos graves del tubo neural, como meroanencefalia. El saco vitelino en etapa embrionaria se forma tempranamente, a los 12 o 13 días después de la fecundación, es decir, a finales de la segunda semana, a partir del hipoblasto y del endodermo extraembrionario que lo revisten internamente, de ubicación ventral con respecto al disco embrionario a comienzos de la tercera semana y como consecuencia del plegamiento del embrión, su parte más cercana al disco embrionario se incorpora a él y ya como tejido intraembrionario inicia el desarrollo del intestino primitivo, con el que permanece por un tiempo comunicado en su región media a través del conducto vitelino. El resto del saco vitelino, es decir, su porción extraembrionaria, adopta forma vesicular. Del endodermo extraembrionario que lo reviste internamente derivan las células primordiales germinales o gonocitos, y del mesodermo extraembrionario esplácnico que lo reviste externamente se originan neocapilares y células madres hemocitopoyéticas. Dos dibujos esquemáticos de embriones de aproximadamente 4 semanas de desarrollo. En ambos el corte es sagital y el intestino primitivo en desarrollo está en color amarillo. Se observa el saco vitelino conectado mediante el conducto vitelino con el intestino medio. Dorsalmente se está desarrollando el tubo neural, es decir, el sistema nervioso central, coloreado en celeste. El saco vitelino es una estructura relacionada con la evolución del embarazo. Funciona como un sistema circulatorio primario, produciendo y transportando nutrientes y oxígeno. Visualizar el saco vitelino es útil para diagnosticar un embarazo intrauterino y descartar un embarazo ectópico e incluso un embarazo anembrionario, que es aquel en el que se desarrolla el saco gestacional pero en ausencia del embrión. El saco vitelino a los 32 días es grande. Posteriormente, avanzado el embarazo, reducirá su tamaño y será difícil de visualizar. A partir de la quinta semana, el saco vitelino se puede ver por ecografía endovaginal. Después de la semana 10, el saco vitelino comienza a degenerar, se desprende y queda en un receso del celoma extraembrionario o cavidad coriónica, difícil de visualizar a partir de la semana 11. Después del primer trimestre del embarazo, el saco vitelino se encoge y ya no puede ser visto, convertido en una pequeña estructura maciza. El alantoides es otra de las membranas o anexos extraembrionarios. Aparece en la tercera semana de desarrollo embrionario, aproximadamente el día 17 después de la fecundación, y es una evaginación tubular endodérmica que cuenta con una porción intraembrionaria y una porción extraembrionaria. La porción intraembrionaria corresponde a la parte caudal del intestino primitivo y la porción extraembrionaria forma parte del pedículo de fijación y se encuentra inmersa y rodeada por el mesodermo extraembrionario. En humanos se cree induciría a la formación de los vasos sanguíneos en el cordón umbilical.
La imagen representa un corte sagital de un embrión de aproximadamente 4 semanas. El alantoides es un pequeño divertículo en la región caudal del intestino posterior en desarrollo que, igual que todo el intestino primitivo, se origina de la región posterior del saco vitelino al plegarse el embrión. A nivel caudal intestinal, cuando la región de la cloaca entre la cuarta y séptima semana evoluciona y su región anterior se convierte en seno urogenital, la región superior del seno urogenital dará origen a la vejiga urinaria, e inicialmente la vejiga urinaria se continúa con el alantoides. Este oblitera su luz posteriormente y se convierte en un cordón fibroso y grueso que llamaremos uraco, el que conectará la vejiga con el ombligo. Pueden producirse anomalías congénitas del alantoides cuando éste no oblitera su luz en forma total o parcialmente. Y es así que podemos tener fístulas uracales o quistes uracales. Es decir, en el caso de la fístula es la persistencia de toda la luz permeable, no se ha obliterado. Y en el caso del quiste uracal es cuando en algún sitio parcialmente persiste libre la luz. El corion es la membrana o anexo embrionario fetal más extenso. Es una membrana exterior que envuelve al embrión y se forma en la tercera semana. Es un componente de la placenta. Además, el corion está constituido por 2 capas. La interna, que es la placa o membrana coriónica de mesodermo extraembrionario somático o somatopleura, en contacto con el amnios, y la capa externa, que está constituida por trofoblasto, es decir, por situ y sincitio trofoblasto. El corion está en contacto directo con el endometrio decidual, formando la pared de la cavidad coriónica o cavidad exocelómica. Al madurar el corion, el citotrofoblasto se invagina en el endometrio gestacional emitiendo proyecciones digitiformes que son las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas permanecerán y se desarrollarán en el polo embrionario. Ya había mencionado que al madurar el corion, el citotrofoblasto se invagina en el endometrio gestacional en forma digitiforme, formando las vellosidades coriónicas, que inicialmente representan un cordón o columna de citotrofoblasto rodeado por sincitio, y que en un comienzo se forman en toda la extensión cubierta por el corion, pero van a permanecer y continuar su desarrollo en el polo embrionario, sitio de implantación, donde el corion recibirá el nombre de corion frondoso y formará el componente fetal de la placenta. En el polo opuesto, es decir, en el polo abembrionario, las vellosidades degeneran, se atrofian, sufren regresión. El corion a ese nivel se llamará corion leve, liso o calvo. Las primeras vellosidades se ven en el trofoblasto alrededor del día 13 de gestación y son las vellosidades primarias, con un núcleo o cordón central de citotrofoblasto revestido por sincitio trofoblasto. Después del día 15 comienza a introducirse centralmente el mesodermo extraembrionario y la vellosidad pasa a llamarse vellosidad secundaria. Ya en la cuarta, quinta semana, es decir, en el segundo mes de gestación, la vellosidad madura terciaria con la presencia de capilares sanguíneos en el eje central de mesodermo extraembrionario. Las vellosidades coriónicas terciarias continuarán creciendo, ramificándose, y luego en el último tramo del embarazo serán vellosidades muy ramificadas y de mayor altura que llamaremos vellosidades troncales o de anclaje, las que parten de la placa coriónica, atraviesan el citotrofoblasto y se fijan o adhieren a la decidua basal. Las deciduas o caducas representan al endometrio funcional del útero grávido. Permanecen durante el embarazo y se desprenden o eliminan durante el parto en la etapa del alumbramiento. Se conocen 3 tipos de deciduas, según el territorio en el que se encuentran.
son las deciduas basal, capsular y parietal. Entonces, las deciduas representan la capa funcional del endometrio gestacional. Como lo muestra el dibujo de la derecha, en el endometrio funcional de la gestación se constituyen tres deciduas: basal, capsular y parietal. La decidua basal de gran trascendencia representa el sitio de implantación del blastocisto, normalmente en el tercio superior de la pared posterior del útero. Guarda estrecha relación con el corión frondoso y representa, formando la placa decidual, el componente materno de la placenta. Debido a que la implantación se produce en un endometrio secretor, los niveles elevados de progesterona provocan una transformación de las células del estroma conectivo de dicho endometrio y se transforman así en células deciduales, que son grandes, poliédricas, cargadas de lípidos y glucógeno. Las glándulas se ven tortuosas y los vasos sanguíneos turgentes, congestivos. Esta reacción decidual, en la decidua basal, le proporciona al embrión y a sus membranas un sitio privilegiado inmunológicamente. La decidua capsular, en cambio, es la que envuelve al polo vegetativo o abembrionario, por lo que guarda relación o está adosada al corión liso o leve. Y finalmente la decidua parietal o refleja, que comprende el resto de la capa funcional del endometrio que se encuentra cubriendo la cavidad uterina. Por lo tanto, la placenta es el resultado de un componente materno, la decidua basal, en el sitio de implantación, más un componente embrionario fetal, el corión frondoso, a nivel del polo embrionario. La placenta es un órgano transitorio que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. Además, la placenta comienza a formarse tempranamente, simultáneamente con la aparición de los anexos embrionarios fetales. En su desarrollo pasa evolutivamente por 4 períodos, y estos períodos son el prelacunar, el prevelloso y el velloso. En el desarrollo de la placenta, el período prelacunar se da con el comienzo de la implantación del blastocisto, es decir, entre los días 6 a 7 y medio después de la fecundación. Por lo tanto, a nivel de su polo embrionario, el trofoblasto presenta 2 capas, una interna de células mononucleadas cúbicas, que es el citotrofoblasto, y la otra capa más externa, multinucleada, sin límites celulares claros, que es el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es el que avanza por acción de sus enzimas proteolíticas, erosionando y penetrando en el endometrio. En el desarrollo de la placenta, el período lacunar transcurre alrededor del día 9 después de la fecundación. A medida que se forman amnios, disco embrionario, saco vitelino, aparecen en el sincitio trofoblasto cavidades aisladas que se llaman lagunas. Pronto, esas lagunas se llenan de una mezcla de sangre materna, producto de capilares endometriales rotos y de secreción de las glándulas endometriales erosionadas ante el avance del sincitio trofoblasto. La nutrición pasará hacia el disco embrionario por difusión, es decir, que en este período lacunar, la nutrición del embrión es cistotrófica, es decir, por difusión de la sangre y secreción glandular del endometrio materno. En el desarrollo de la placenta, el período prevelloso ocurre aproximadamente a los 11 días después de la fecundación. El blastocisto, implantado en su totalidad en el estroma endometrial, y el epitelio superficial simple cilíndrico, recubriendo casi por completo la herida original. El sincitio trofoblasto a nivel del polo embrionario presenta espacios lacunares que se fusionan y confluyen formando cavidades mayores. En su avance, el sincitio trofoblasto erosiona las paredes de los capilares endometriales, los cuales
Llamaremos sinusoides maternos porque se encuentran congestivos y dilatados. Así la sangre materna entra y fluye en el sistema lacunar trofoblástico, iniciándose la circulación útero-placentaria. Observando la imagen de la izquierda, se aprecia en el día 11 dorsalmente la presencia del amnios y su cavidad, y ventralmente cómo el hipoblasto avanza sobre la membrana de Heuser o membrana exocelómica, membrana delgada de células aplanadas, originadas del hipoblasto, es decir, células endodérmicas que extraembrionariamente van a revestir internamente la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. A su vez, el mesodermo extraembrionario prolifera y llena el espacio entre la membrana exocelómica y la cara interna del citotrofoblasto. El desarrollo de la placenta en el período velloso muestra en el día 13, después de la fecundación, las vellosidades primarias, constituidas por un eje central de citotrofoblasto revestido por sincitiotrofoblasto. Hacia el día 15, después de la fecundación, se puede ver cómo comienzan a ser invadidas por mesodermo extraembrionario somático que proviene del corion. Ahora la vellosidad es secundaria. Su eje central es de mesodermo extraembrionario, rodeado por citotrofoblasto y por fuera de este el sincitiotrofoblasto. El epitelio endometrial superficial, simple cilíndrico, se ve en la imagen que se ha regenerado y ha reemplazado al tapón de fibrina. A su vez, el endodermo extraembrionario ha tapizado casi totalmente al saco vitelino definitivo. Las cavidades del mesodermo extraembrionario se fusionan y originan una cavidad amplia que es el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. El corion, al proliferar rápidamente, forma proyecciones o vellosidades coriónicas, las cuales en un comienzo son pequeñas y sin vasos, solo trofoblasto, es decir, cito y sincitio trofoblasto, como se ve a la izquierda en la imagen A, que representa un corte transversal de una vellosidad primaria, que ya se observa en los días 13 a 15 de gestación. A la izquierda, en B, se ve el corte transversal de una vellosidad secundaria, porque con el paso del tiempo, 48 horas después o más, estas proyecciones del corión continúan creciendo y comienzan a ser invadidas por un eje central de mesodermo extraembrionario somático. A la derecha, en A, y en el segundo mes de gestación, es decir, en la 8ª semana, el mesodermo extraembrionario es portador de capilares sanguíneos y esta vellosidad terciaria crece y se ramifica. Al comienzo del segundo mes, el trofoblasto se caracteriza por gran número de vellosidades secundarias y terciarias. A la derecha en B tenemos un corte transversal de una vellosidad terciaria, pero en un feto a término. Se observa que el citotrofoblasto ha desaparecido, mientras que el sincitio trofoblasto forma una capa muy delgada y en algunos sitios se acumulan sus núcleos formando nódulos sincitiales. De la cantidad de dichos nódulos sincitiales depende que el comportamiento sea fisiológico, es decir, funcional, volcándose a la sangre materna de la placenta y luego degenerando, o que su mayor número represente una situación patológica con hipoxia de los mismos, fibrosis, como por ejemplo en el caso de infecciones placentarias. La cara interna o fetal de la placenta tiene como componentes al amnios, que la reviste, luego la placa coriónica representada por el corión frondoso, con sus vasos coriónicos que son continuidad de las arterias umbilicales, y las vellosidades coriónicas. En la placa coriónica se implanta el cordón umbilical. En cuanto a los componentes de la cara externa o materna de la placenta, tenemos a la decidua basal, que representa el endometrio funcional gestacional, a los tabiques deciduales que son incompletos y a los espacios intervellosos ocupados por sangre materna. En la segunda mitad de la gestación ya mencioné que la organización placentaria muestra componentes materno y fetal. En este dibujo esquemático de la placenta
y de sus componentes, veamos cómo se ha representado al trofoblasto con pequeños círculos y cómo entonces el trofoblasto, con su cito y sus sincitio trofoblastos, se encuentra revistiendo a la placa coriónica, a las vellosidades y a los tabiques deciduales. A la derecha se observan dos dibujos esquemáticos que muestran ambas caras placentarias. La cara fetal es la que muestra la implantación del cordón umbilical y por transparencia del amnios se dejan ver los vasos coriónicos. La cara materna muestra externamente los relieves de los cotiledones. Cada cotiledón se encuentra entre dos tabiques deciduales vecinos conteniendo una vellosidad troncal y sus ramificaciones. Recordemos que una vellosidad troncal o fija es la vellosidad terciaria que, emergiendo de la placa coriónica, se fija o ancla a la decidua basal a través de la cubierta citotrofoblástica. En el dibujo esquemático de la izquierda está marcado un cotiledón. Los tabiques deciduales dividen a la placenta por su cara materna en 25 a 35 cotiledones. Obviamente las dos imágenes de la derecha no representan dibujos esquemáticos, sino ambas caras de la placenta, en el ámbito quirúrgico, es decir, en la sala de parto. Arriba y a la derecha la cara fetal donde se ve claramente la implantación del cordón umbilical y abajo y a la derecha la cara materna de la placenta donde se observan los relieves ocasionados por los cotiledones. Ambas microfotografías representan un corte histológico de placenta. Ambas están con un aumento de 200 por, pero la microfotografía de la izquierda, teñida con hematocilina y osina, y la microfotografía de la derecha, teñida con azul alcián y paz. En las dos se observan cortes de vellosidades coriónicas terciarias, de diferente tamaño de acuerdo a la incidencia del corte, pero en todas se observa su núcleo o eje central de mesodermo extraembrionario y la presencia en ellas de capilares sanguíneos identificados con las letras CS, mientras que a la vellosidad coriónica terciaria la identificamos con las letras BC. Entre las vellosidades, los espacios intervellosos que contienen sangre materna identificados con las letras E, I. En la microfotografía de la izquierda, la que se encuentra teñida con hematocilina y osina, en estas vellosidades terciarias encontramos nódulos sincitiales, que son en un sincitio adelgazado acúmulos de sus células. Estos nódulos sincitiales se identifican en la microfotografía de la izquierda con las letras NS. La microfotografía teñida con hematocilina y osina y un aumento de 400 por deja ver centralmente el corte transversal de una vellosidad coriónica terciaria. Desde la periferia hacia el centro se observan núcleos hipercromáticos correspondientes al sincitio trofoblasto, que está indicado con la letra S. Incluso se observa un nódulo sincitial, indicado con las letras NS. Por dentro, una capa celular cúbica de núcleos centrales y esféricos es el citotrofoblasto, señalado con la letra C. Centralmente y débilmente eosinófilo, el mesodermo extraembrionario. En él, las células de Hofbauer, que son macrófagos placentarios originados de células madres mesenquimáticas o unidades formadoras de colonias fibroblásticas, y señalado con las letras C, S, un capilar sanguíneo de difícil visualización. La placenta es el órgano materno-fetal de intercambio de sustancias, ya sean estas gases, nutrientes o desechos, y el sitio donde se realiza este intercambio o pasaje es lo que llamamos membrana o barrera placentaria.
la que a los 2 meses de gestación, como lo muestra el dibujo en A, está formada por sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y la pared del capilar sanguíneo. Pero en el feto a término, esta membrana ha adelgazado considerablemente para facilitar aún más el pasaje de sustancias. El citotrofoblasto desaparece y la barrera solo está formada, como lo muestra el dibujo en B, es decir, por una delgada capa de sincitio trofoblasto, la lámina basal del capilar sanguíneo y el endotelio del capilar sanguíneo. La placenta ejerce muchas funciones. Una de ellas es la función respiratoria, transportando e intercambiando oxígeno y dióxido de carbono entre la madre y el feto. Otra es la función digestiva, al transportar nutrientes como ser agua, electrolitos, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas. También la función excretora, cuando el feto se desprende de sus desechos metabólicos, por ejemplo, urea, ácido úrico, bilirrubina, entre otros, o cuando se desprende de fármacos o de metabolitos de drogas. También tiene un rol o función inmune de defensa al transportar y proveer al feto de los anticuerpos producidos por la madre como son las inmunoglobulinas G. Y tiene un rol metabólico o función metabólica al sintetizar glucógeno a partir de la glucosa o sintetizar colesterol y ácidos grasos. También es importante su rol o función endocrino. Produce tempranamente, a partir del trofoblasto en la segunda semana del desarrollo embrionario, la gonadotrofina coriónica humana que hace diagnóstico de embarazo. También produce estrógenos a partir de la séptima semana, también produce progesterona a partir de la falta o decaimiento de función del cuerpo lúteo. La placenta empieza a captar colesterol materno. Produce somatotrofina coriónica humana y lactógeno placentaria humana. Estas dos últimas las produce a partir de la sexta semana y son muy parecidas a la prolactina y a la hormona del crecimiento de la par distalis en la adenohipófisis. También produce la tirotrofina o TSH coriónica humana y la ACTH coriónica humana o adenocorticotrofina coriónica humana. Es a través de la barrera placentaria que pueden llegar al feto metabolitos de fármacos ingeridos por la madre y también algunos virus. El parto cuenta con 3 fases, que son dilatación, expulsión y alumbramiento. Y es en esta etapa última, es decir, en el alumbramiento, en que después de la expulsión del feto será expulsada la placenta y las membranas fetales con el desprendimiento de las deciduas. La imagen de la izquierda representa el corte sagital de un feto de 10 semanas, mostrando la implantación del cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical resulta de la fusión de los pedículos de fijación y vitelino. Mientras el pedículo de fijación contiene la porción extraembrionaria del alantoides, el pedículo vitelino mantiene comunicado el saco vitelino con el intestino medio en desarrollo. La imagen de la derecha representa 3 cortes transversales del cordón umbilical en diferentes etapas de su desarrollo. A está representando la 4ª semana y muestra los 2 pedículos acercándose, todo revestido externamente por el amnios. El pedículo de fijación contiene al alantoides y los vasos sanguíneos, arterias y venas alantoideas o umbilicales. El pedículo vitelino se ve con sus vasos sanguíneos, arterias y venas. Y además la cavidad umbilical formada a partir del celoma extraembrionario. Se entenderá mejor mirando el corte sagital de la izquierda. El corte transversal en B es en la semana 10. El conducto vitelino ha perdido la comunicación con el intestino, por lo tanto el celoma umbilical y el conducto vitelino se han reducido. Finalmente el corte transversal en C corresponde al cordón umbilical en un feto a término,
persistiendo dos arterias y una vena umbilicales, envueltas en un tejido mucoide denominado gelatina de Wharton, derivada del mesodermo extraembrionario somático. El cordón umbilical es un conducto flexible de 50 centímetros de largo y 1 a 2 centímetros de diámetro. Une la placenta con el ombligo del embrión y posteriormente del feto, formado por dos arterias, las arterias umbilicales, que han nacido como ramas anteriores de la aorta dorsal en su trayecto abdominal en el feto. Salen de él por el cordón umbilical, están transportando sangre no oxigenada, insaturada, y se dirigen hacia la placenta, donde capilarizándose se van a cargar de oxígeno desde los espacios intervellosos placentarios donde hay presencia de sangre oxigenada materna. Como vena umbilical izquierda y transportando sangre oxigenada, abandona la placenta transcurriendo por el cordón umbilical e ingresando al feto para proveerle del oxígeno que necesita. Vena y arterias están inmersas en una matriz gelatinosa ya mencionada, que es la gelatina de Wharton. El cordón umbilical intercambia oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes entre la madre y el feto. A la derecha lo que se observa es el corte transversal de un cordón umbilical después de la expulsión del feto. En él se están observando la presencia de 3 vasos sanguíneos. La vena umbilical izquierda, que tiene una pared gruesa, sobre todo a expensas de su túnica media, con presencia de tejido muscular liso, porque se comporta funcionalmente como arteria, ya que esta vena umbilical transporta sangre oxigenada desde la placenta por el cordón umbilical hacia el feto. Y 2 arterias, las arterias umbilicales, que se comportan como venas porque transportan sangre no oxigenada o con muy baja saturación de oxígeno desde el feto por el cordón umbilical hacia la placenta. Estos 3 vasos, arterias y vena, están inmersos en este tejido conectivo embrionario especial de tipo mucoide llamado gelatina de Wharton.